Hello and welcome to another class. I hope you're ready to begin. Ok, empezamos con la frase de hoy. By the way, what was the fair about? It was about language schools. Ahora la traducción. Por cierto, ¿de qué era la feria? Era sobre escuelas de idiomas. Ok, empezamos con la primera parte, que es una expresión muy útil y también muy común, que es por cierto. En inglés usamos tres palabras. By the way. Okay, repeat. By the way. Repeat. By the way. Entonces, tres palabras, no dos, como en español, por cierto. En inglés son tres. Miremos más ejemplos, ¿no? By the way, where are you from? Okay. Por cierto, ¿de dónde eres? By the way, what time is the meeting? Okay, so por cierto, ¿a qué hora es la reunión? By the way, by the way. Y también podemos empezar la frase o terminar la frase así. Where's Pepe, by the way? ¿Ves? So, where's Pepe, by the way? ¿Dónde está Pepe, por cierto? So, lo mismo en español donde podemos poner enfrente o al final de la frase. Okay, so, by the way, are you ready? Por cierto, ¿estás preparado? Okay, so repeat. By the way. By the way, ¿sabes cómo decimos por cierto en inglés? Efectivamente, por cierto en inglés es by the way. Seguimos. By the way, por cierto, puede ir tanto al principio de la frase como al final. By the way, siempre que signifique por cierto. Y es que by the way también puede significar por la forma en que. En frases como It's obvious he likes you by the way he looks at you. Es decir, es obvio que le gustas por la forma en que te mira. By the way, por cierto, hoy en día es normal ver las siglas BTW. By the way. Y vamos a ver tres ejemplos. Why are you here, by the way? By the way, what's that knife for? There's plenty of room in my house, by the way. Okay, welcome back. Let's look at the second part of our sentence. So, by the way, what was the fair about? It was about language schools. Por cierto, ¿de qué era la feria? Era sobre escuelas de idioma. So, la segunda parte es una pregunta. What was the fair about? So, repeat, ¿de qué era la feria? What was, usamos el verbo to be en pasado. What was, ahora sujeto, the fair about. Ojo, la preposición about, ¿ok? Para decir de qué va o ir, right? O tratar, decimos to be about. Repetimos, to be, el verbo to be, más preposición about. Por ejemplo, what's the book about? ¿De qué va el libro? What's the movie about? Right? ¿De qué va la película? Okay? What's the class about? ¿De qué va la clase? So again, we use to be about, to be about. En este caso usamos el verbo en pasado. What was? Remember, was? What was the fair about? What was the movie about? What was the book about? Keep practicing. Las preguntas que en castellano empiezan con una preposición, como ¿sobre qué era la feria?, en inglés acaban con dicha preposición. What was the fair about? Otros ejemplos que ya te sonarán son What are you talking about? ¿De qué hablas? O Who are you going with? ¿Con quién vas? O Where are you from? ¿De dónde eres? En inglés seguimos poniendo la preposición que acompaña al verbo al final, en casos en los que en castellano no es necesaria. Por ejemplo, What are you looking at? ¿Qué miras? Y vamos a ver tres ejemplos más. What was the play about? What's that book about? What's that all about?
Okay, now we're at the last part of our class, but let's repeat the sentence again, ¿vale? By the way, what was the fair about? It was about language schools. Por cierto, ¿de qué era la feria? Era sobre escuelas de idiomas. So, again, repetimos, we're looking at the expression to be about, right? So, tratar, oír, en el sentido de qué va. Anteriormente vimos en la pregunta, what was the fair about? Ahora en afirmativo, it was, okay? So, iba de, it was about language school. So don't forget to be about, la preposición muy importante aquí, about, okay? For example, what was the movie about? Oh, it was about aliens, okay? Iba de extraterrestres. Another question, what was the class about? It was about cultures, okay? Y la palabra del día que es cultures, culture, muy importante la pronunciación, culture, la TU suena como CH, ojo, cultures. So the class was about cultures. So keep practicing and we'll see you in the next class. Bye. En general, utilizamos la construcción to be about something para indicar de qué trata algo. En relación a la frase de este teaching point, decimos The fair was about language schools para indicar que la feria era sobre escuelas de idiomas. Por cierto, al ser about una preposición, si va seguida de un verbo, este será en gerundio. The book's about learning how to fly a plane. Es decir, el libro es sobre cómo aprender a pilotar un avión. Y vamos a ver 3 ejemplos más. The stories about the history of the Chinese people. It's all about the money. The program last night was about moving abroad. Hello and welcome to a new day and a new class. All right, let's take a look at our sentence for today. I couldn't find anywhere to park in the car park. Traducción, no encontraba ningún sitio para aparcar en el parking. So empezamos con I couldn't find. Ok, ¿qué significa couldn't? Es la contracción del verbo modal could not, en negativo, could not. Y la contracción couldn't. Ojo, la pronunciación couldn't. La L aquí es muda. Nunca decimos couldn't, ¿ok? O el could en afirmativo. I couldn't. Y la T al final. So, I couldn't do it. No podía o no pude hacerlo. Otra vez es el verbo poder en el pasado. I couldn't call him. No podía llamarle. We couldn't go. No pudimos o no podíamos ir. Entonces usamos sujeto más couldn't más el verbo básico, el verbo simple, ¿no? Y nunca, nunca, nunca seguimos couldn't por to, ¿ok? Nunca, nunca, nunca. I couldn't to go. No, I couldn't go. So repeat, I couldn't go. En este teaching point veremos could, el pasado simple del auxiliar can en su forma negativa. Couldn't. Evita pronunciar la L de could. Di could y couldn't respectivamente. Y recuerda que además de traducirse como pude o podía, couldn't también sirve para formar la negación de algunos verbos como to find, to hear y to see. De hecho, la frase I couldn't find it se asemeja más a no lo he encontrado o no lo encontré que a no pude o no he podido encontrarlo, para la que también podemos decir I wasn't able to find it. Y ahora vamos a ver 3 ejemplos. I couldn't find my glasses this morning. She couldn't read the sign from where she was standing. We couldn't see them coming.
Okay, let's look at the second part of our class. Now, I couldn't find anywhere to park in the car park. No encontraba ningún sitio para aparcar en el parking. Ok, aquí vamos a mirar anywhere, la palabra anywhere. Pero empezamos otra vez con el principio de la frase. I couldn't find anywhere to park. No, en realidad, aquí es, no encontraba ningún sitio. Ningún sitio en realidad es nowhere. Pero, como ya sabéis, en inglés existe la norma de doble negativo. No podemos decir I couldn't find nowhere to park, porque son doble negativo ahí y en inglés eso no está bien. Entonces cambiamos nowhere to anywhere, que es la forma neutral, ¿ok? Entonces, I couldn't find anywhere to park, ¿ok? Entonces usamos anywhere y no nowhere, all right? Otro ejemplo más. I couldn't find anywhere to sit, right? No encontraba ningún sitio para sentarme. I couldn't find anywhere to go. También, I couldn't find anywhere, okay? I couldn't find anywhere to park, okay? I couldn't find anywhere to rest. So repeat, I couldn't find anywhere. En la frase I couldn't find anywhere to park, anywhere se traduce como ningún sitio porque forma parte de una frase negativa. Si anywhere formara parte de una pregunta como Is there anywhere to park? Entonces se traduciría como algún sitio. By the way, si quisiéramos expresar no encontré ningún sitio para aparcar, con una frase afirmativa en inglés sustituiríamos anywhere por nowhere. Es decir, I could find nowhere to park. Y vamos a ver tres ejemplos. There isn't anywhere better than this. I can't find my phone anywhere. They don't make omelets like this anywhere in the world. Okay, welcome back. Let's finish our class for today. I couldn't find anywhere to park in the car park. No encontraba ningún sitio para aparcar en el parking. So the last part here es una expresión o básicamente vocabulario. The car park, okay? The car park significa el parking. Y no decimos en inglés simplemente parking. I couldn't find a place to park in the parking. No, in the car park. Y en los Estados Unidos decimos parking lot, ¿ok? Dos palabras, parking lot, pero los dos son válidos. Inglaterra, car park, Estados Unidos, parking lot, o también parking garage, ¿ok? Ejemplos. There's a car park around the corner. Okay, hay un parking o hay parking a la vuelta de la esquina. Or yo diría, there's a parking lot around the corner. Okay, so parking lot, American, or car park. Y la palabra del día que es muy parecida o relacionada con todo este tema, how do we say parquímetro? ¿Lo sabes? Son dos palabras, parking meter, okay? Parking meter es la palabra del día. So repeat todos juntos. I couldn't find anywhere to park in the car park. See you next time. A car park no es más que un lugar asignado para aparcar coches, al que en castellano normalmente llamáis parking. Que conste que en inglés no existe el sustantivo parking. En inglés británico solemos usar el término car park y en inglés americano parking lot. Ahora vamos a ver tres ejemplos. What do you mean you couldn't find your car in the car park? There are about 400 cars in the car park. Don't leave your car in the car park next time. Hello and welcome to a new day. Are you ready for class? I am. All right, let's begin. Could I speak to Mr. X? Oh, good morning. This is Z. I'm calling on behalf of Mr. Y.
¿ok? La traducción. ¿Puedo hablar con el señor X? Oh, buenos días, soy Z. Llamo de parte del señor Y. ¿Ok? Aquí tenemos nombres con letras. So, empezamos con, could I speak to Mr. X? ¿Ok? Could I, puedo o también podría hablar con el señor X. Como es pregunta, el orden es could, así, could, puedo, podría, más sujeto could I, y después el verbo básico, could I speak to Mr. X? Okay, so could I speak to Mr. X? ¿Puedo hablar con el señor X? Could I help you? ¿Podría ayudarte? Could I help you? Okay. Could I open the window? ¿Puedo abrir la ventana? Okay. Could I go? ¿Puedo ir? ¿Podría ir? So again, could we do it? ¿Podríamos hacerlo o podemos hacerlo? Okay, so keep practicing could. En la pregunta, ¿could I speak to Mr. Smith? Tenemos a could en su faceta condicional. Podría. Utilizamos a could muy a menudo para formular preguntas de forma educada. Por ejemplo, could I have 2 beers, please? Es decir, ¿me pone 2 cervezas, por favor? Además, en relación a nuestra frase de hoy, al usar el verbo to speak en lugar de to talk, le damos un aire más formal a could I speak to? Y vamos a ver 3 ejemplos más. Could I see you in my office, please? Could I see your passport, please? Could you please be quiet for a second? Okay, let's continue with our lesson. The sentence, could I speak to Mr. X? Oh, good morning, this is Z. I'm calling on behalf of Mr. Y. ¿Puedo hablar con el señor X? Oh, buenos días, soy Z. Estoy llamando o llamo de parte del señor Y. So the second part is, oh, good morning, this is Z. Okay, this is, remember, cuando nos presentamos usamos la forma impersonal. Okay, ojo, decimos this is, oh, hello, this is Hannah, right? Soy Hannah, this is Hannah. Entonces, cuando presentamos personas, otra vez usamos la forma impersonal. Literalmente decimos, esta es, o este es. Si tengo 2 personas aquí, Pepe y María, digo, Pepe, this is Maria. Maria, this is Pepe. Literalmente, este es y esta es, ¿ok? Con los nombres de las personas. So remember, en inglés, cuando presentamos las personas, usamos la forma impersonal, ¿ok? So this is Pepe, ¿ok? This is Maria. Tienes una foto. This is my brother. This is my father. Okay, so remember, this is. Una diferencia crucial entre el castellano y el inglés es la forma en la que nos identificamos al teléfono. Nos suena muy raro cuando os oímos decir cosas como hello, I am María, porque nosotros diríamos hello, this is María. Recuerda que nuestra pregunta para ¿quién es? Al teléfono es who's this? Así que la respuesta empezará por this is. Dicho esto, preguntar who's this directamente suena bastante brusco. Así que en situaciones normales solemos hacerlo de formas distintas, como vemos en los 3 ejemplos de esta sección. Who am I speaking to? This is Sandra. May I ask who's calling, please? This is Mrs. Johnson. It's not funny. Who's this? This is Tom. I was only joking.
Ok, ya llegamos a la última parte de la clase. Repetimos la frase. Could I speak to Mr. X? Oh, good morning. This is Z. I'm calling on behalf of Mr. Y. ¿Puedo hablar con el señor X? Buenos días, soy Z. Llamo en nombre de o de parte del señor Y. So the last part is, I'm calling on behalf of Mr. Y. Okay, la expresión es to call or to talk or to speak on behalf of. Son tres palabras, on behalf of. En español significa en nombre de o de parte de. Okay, for example, I'm speaking on behalf of my family, right? Estoy hablando en nombre de o de parte de mi familia. So on behalf of. And remember, behalf, la L es muda. No decimos behalf, okay? No, behalf. On behalf of. Ok, y también la palabra del día de hoy es brochure, ok? ¿Qué significa brochure? Es folleto, ok? So I have a brochure, or there's a brochure on the table. So repeat, could I speak to Mr. X? Oh, good morning. This is Z. I'm calling on behalf of Mr. Y. See you next time. Vemos dos puntos importantes sobre la frase I'm calling on behalf of Mr. Y. Es decir, llamo de parte del señor Y. En primer lugar, usamos el presente continuo, I'm calling, y no el presente simple, I call, ya que nos referimos al momento concreto en el que hablamos y no en general. Y en segundo lugar, on behalf of, con la L de behalf más muda como una tumba, es una manera de decir de parte de o en nombre de. Y ahora vamos a ver tres ejemplos. I'm calling on behalf of my dad because he can't hear very well. I'm speaking to you on behalf of the team. She acted on behalf of the Prime Minister. Hello and welcome to a new day. I'm so glad you could join me for another class. Okay, let's look at our sentence. Are you ready? You should apologize to John for what you did. Deberías pedirle a John perdón por lo que hiciste. So, empezamos con you should. You should. Should es un verbo modal, básicamente un verbo auxiliar. Entonces, you should. Should significa deberías, deberías. O sea, usamos deberías o should para un consejo, una recomendación, right? Entonces, you should apologize. Deberías pedirle perdón a John, ¿ok? Usamos sujeto, you, metemos should, el verbo modal, después el verbo básico. You should apologize. Y el verbo aquí, to apologize, significa pedirle perdón, ¿ok? O a alguien. For example, you're sick. You should go to the doctor. Estás malito. Deberías ir al médico. Otro más. He should be more careful. Él debería tener más cuidado. They should take an umbrella. Deberían llevar un paraguas. Okay, so again, should. You should do it. Deberías hacerlo. You should pay attention because should is one of the most popular modal verbs in English. Sin duda, should es un modal verb que usamos muy a menudo. Igual que en castellano, should se traduce como debería cuando se trata de una recomendación. Por ejemplo, you should drink more water. Deberías beber más agua. O de una especie de obligación. I should help my little sister. Debería ayudar a mi hermana pequeña. O también de una suposición o deducción.
They should be here by now. Ya deberían estar aquí. Porque salieron hace mucho tiempo, por ejemplo. Y ahora vamos a ver 3 ejemplos más. You should give those people a hand. I should be speaking on behalf of the department. They should be home by now. Okay, welcome back. Let's look at our second part for today. So, la frase era, you should apologize to John for what you did. Deberías pedirle perdón a John por lo que hiciste. So, ya mencioné el verbo to apologize, ¿no? Aquí enfocamos un poco más con el verbo to apologize. Primero la pronunciación. Di la palabra conmigo, apologize, apologize. Muy bien, significa disculparse o pedirle perdón. Okay, for example, you should apologize. You're wrong. Deberías pedirle perdón o pedir perdón o disculparte porque no llevas la razón. Más, if I'm wrong, I'll apologize. Si estoy equivocada, pues pediré perdón o me disculparé. Okay, so repeat, to apologize. Más, entonces cuando usamos el verbo to apologize y dices pedirle perdón a alguien, ahí metemos la partícula to. Ok, ojo. Entonces, apologize to John. Ok, ahí metemos to, ¿verdad? Apologize to Maria. Ok, so don't forget to apologize to someone. Pero el verbo básico, to apologize. Keep practicing. To apologize to someone o to apologize to someone con Z, como se tiende a escribir en inglés americano, significa pedir disculpas a alguien. Fíjate que usamos la preposición to si mencionamos a la persona o personas a quienes pedimos disculpas. Además, una forma de disculparse en inglés es usando el sustantivo plural apologies, así, sin más, o con el adjetivo posesivo, my apologies. Por ejemplo, my apologies for not writing sooner. Perdón por no escribir antes. Y ahora vamos a ver 3 ejemplos. Apologizing to your friend could help. You should apologize to him. Just say you're sorry. Don't apologize to me. You need to apologize to her. Okay, welcome back. Okay, we're finalizing our class, so let's take a look, ¿no? You should apologize to John for what you did. Deberías pedirle perdón a John por lo que hiciste. So aquí la última parte es for what you did. Esa for viene conectado al verbo to apologize for something, right? Pedir perdón o disculparse por algo. Okay, for example, you should apologize for your comment. Deberías pedir perdón por tu comentario o disculparte por tu comentario. Ese por, otra vez en inglés metemos la preposición for. He should apologize for his bad attitude, right? Debería pedir perdón por su mala actitud. Y también la palabra del día, no podemos despedirnos sin la palabra del día, que es to regret. ¿Y qué significa el verbo to regret? Es arrepentirse. Okay, so for example, I regret that comment. Pues me arrepiento de ese comentario. So, I should apologize for that comment, ¿no? Entonces, todos juntos. You should apologize to John for what you did. You did lo que hiciste. Okay, so keep practicing the verb to apologize for y el verbo pasado. See you next time. Tenemos al menos 3 puntos de interés en la frase apologize for what you did. Discúlpate por lo que hiciste.
Para empezar, vemos que a apologize le sigue la preposición for cuando indicamos la razón para disculparse. También vemos que lo que hiciste es what you did en inglés. What aquí es un pronombre relativo, no interrogativo, que equivale a lo que. Y para terminar, está el pasado simple del verbo to do, que es did, para todas las personas gramaticales. Y ahora vamos a ver 3 ejemplos. I won't apologize for what I did. She'll never apologize for what she did. I know what you did last summer. Hello, and welcome to your intermediate class for today. All right, let's begin. You shouldn't eat so many chocolates. They're bad for you. No deberías comer tantos bombones. Son malos para la salud. Bueno, no pasa nada. Bombones siempre son buenos, ¿no? Ok, so aquí empezamos con you shouldn't eat. Ok, en la clase anterior vimos el verbo modal should. Should, deberías, debería, que significa que para un consejo, recomendación, utilizamos este verbo modal. Aquí en negativo, so should not, pero con la contracción, la forma corta, shouldn't, shouldn't. Y ojo, la L aquí es muda. Nunca decimos should or shouldn't, ¿no? La L muda. So, you shouldn't eat so many chocolates. No deberías comer tantos bombones. You shouldn't go there alone. No deberías irte allí solo. Y la palabra del día es tipsy. Tipsy, ¿qué significa? Pues después de beber unas copitas estás contentillo. Eso es tipsy. He shouldn't drive. He's tipsy. Él no debería conducir. Está un poco contentillo. So keep practicing. See you in a minute. Shouldn't, la contracción de should y not, es nuestra forma de expresar no debería cuando hablamos de recomendaciones. Por ejemplo, you shouldn't waste your money. No deberías malgastar tu dinero. De cierto tipo de prohibiciones, you shouldn't smoke here. No deberías fumar aquí. Y de suposiciones o deducciones. It shouldn't be a problem. No tiene por qué ser un problema. Vamos a ver 3 ejemplos más. You shouldn't talk about other people's secrets. You shouldn't complain all the time. Don't worry, the meeting shouldn't last too long. Okay, welcome back. Let's repeat our sentence again. You shouldn't eat so many chocolates. They're bad for you. No deberías comer tantos bombones. Son malos para la salud. Aquí miramos so many chocolates. Okay, so many chocolates significa tantos bombones. Entonces, tantos, tantos, aquí so many. Y lo que sigue es sustantivo en forma plural. Okay, so repeat. So many chocolates. So many cars. So many classes. So many pens. So many books. So many people. Remember, people is plural. So many people. So many tables. Again, so many, tantos más sustantivo en forma plural. Más ejemplos. I have so many classes. Tengo tantas clases. I have so many students. Tengo tantos alumnos, right? You shouldn't eat so many chocolates. You shouldn't drink so many beers. No deberías beber tantas cervezas. You shouldn't buy so many things, right? No deberías comprar tantas cosas. So again, so many más verbo en plural.
En el Teaching Point 3 de la clase 20 vimos la expresión so much fun, en la que so much acompaña a un sustantivo no contable, fun. Ahora estudiaremos so many, que se traduce como tantos o tantas y precede a sustantivos contables. Por ejemplo, I have so many handbags that I don't know what to do with them. Es decir, tengo tantos bolsos que no sé qué hacer con ellos. Veamos 3 ejemplos más. You shouldn't keep so many handbags. There are so many things I want to do before buying a house. I shouldn't have so many cups of coffee per day. Okay, welcome back to the last part of your class for today. You shouldn't eat so many chocolates. They're bad for you. No deberías comer tantos bombones. Son malos para la salud. Okay, the last expression is they're bad for you. They're bad for you. Literalmente son malos para ti, pero para ti en el sentido como para la salud o para tu salud. Pero podemos decir aquí to be bad for you or for someone, or también al contrario, to be good for you or for someone. So to be bad for someone, to be good for someone. For example, eat a lot of vegetables. They're good for you, right? Son buenas para la salud. Exercise is good for you. El ejercicio es bueno para la salud. O sea, en inglés, remember, decimos para ti. Okay, so exercise is good for you. ¿Qué más? Junk food. La comida basura is bad for you, ¿verdad? Aunque me encanta. So junk food is bad for you. So many chocolates and too many chocolates are bad for you también. Okay, so remember, to be good for you y to be bad for you. Keep studying. See you next time. Bye-bye. If something is bad for you, es obvio que no puede ser nada bueno. Decimos literalmente que algo es malo para ti cuando ese algo es malo para la salud. Por ejemplo, smoking is bad for you. Fumar es malo para la salud. Claro que la frase smoking is bad for you también podría ir dirigida a alguien en particular, en cuyo caso equivaldría a no te conviene fumar. Veamos 3 ejemplos. Not sleeping enough is bad for you. Stress is really bad for you. You shouldn't eat so many nuts. They're bad for you.